abra su Biblia en Mateo capítulo 2, porque estamos hablando acerca de esta etapa en la que comercialmente hablando se ha convertido en una fecha más de comercialización que de una verdadera celebración por lo que representa el nacimiento de Cristo. Y vamos a leer como dice Mateo 2. ¿Todos estamos por ahí? Muy bien, dice la palabra: y cuando Jesús nació en Belén de Judea, en los días del rey Herodes, he aquí unos magos vinieron del oriente a Jerusalén, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Y al oír esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y habiendo convocado a todos los principales sacerdotes y a los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Padre, te doy gracias, Señor, por tu palabra, mi Dios. Gracias, Padre, para que permitas que este día, esta tarde, Señor, sea de bendición. Padre, permite que a través de estas palabras, Padre, a través del internet, la gente que escuche, Señor, esta palabra pueda ser bendecido, Señor. Muévelos, Padre, para que piensen más en lo que significa, Señor, esta Navidad que lo que comercialmente representa, Señor. Padre, ponemos en tus manos a todos y cada uno, Señor, los que escuchen este mensaje, para que tú, Señor, lo lleves a bendición. Te damos gracias, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén, Dios. Fíjense muy bien, me llama mucho la atención el versículo que les acabo de leer, el 4. Dice: y habiendo convocado a todos los principales sacerdotes y a los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Qué importante pregunta. En aquel tiempo se preguntaban dónde iban a nacer. Sabían que iban a nacer, porque ya habían escuchado. Y se había anunciado a todo un pueblo, y este pueblo había proclamado el nacimiento del Mesías. Desde tiempo atrás las profecías indicaban de que iba a nacer un Cristo, pero muchos no sabían dónde, a qué horas, aunque la palabra ya hablaba acerca de Belén de Efrata, pero no sabía mucha gente. Y fíjense hasta dónde llegó todo esto. Aquí habla que vinieron reyes de Oriente. Y estamos hablando de una ubicación geográfica alejada de donde estaba el nacimiento de Jesús. Estamos hablando de que la palabra, pese a que en aquel tiempo no había internet, que no había televisión, que no había radio, el mensaje se propagó. Y la noticia de que iba a nacer Cristo Jesús ya se había dado. Ya tenían conocimiento de que iba a nacer el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y Dios no necesita de grandes masas, de mucha gente para que su evangelio sea proclamado. Lo que se requiere es de gente con corazón dispuesto para darlo a conocer. Y algo bien importante que el pastor mencionaba hace un momento y que yo quiero retomar. Hoy mucha gente se pregunta en la calle: ¿qué vamos a comprar para regalar? Se preocupan porque no tienen para comprar un regalo. Están estresados por completo. Mucha gente en estas épocas se pone muy triste, unos al grado de la desesperación que los lleva casi a la muerte. De hecho, a la muerte. En días pasados, para la gente que me está escuchando por internet, en Ciudad Juárez, hace algunos días se acaban de registrar unos hechos que no lo manejan muchos medios de comunicación porque han tomado como medida, como política, no celebrar la muerte, y creo que es una medida acertada. Pero lo que yo les quiero comentar es que se han dado
varios eventos en los que gente, principalmente pues ya adultos mayores, han decidido quitarse la vida. Porque ya no le encuentran sentido. Algunos han dicho que ¿para qué quieren seguir viviendo en un mundo que no les trae más que soledad, depresión, angustia, enfermedad? Y han tomado la decisión de decir hasta aquí. Uno de ellos, el sábado pasado, tomó la decisión de tomar una pistola y dispararse a la cabeza y murió. Y la familia, que en ese momento esta persona vivía sola, se llegó a enterar de una manera muy desagradable. El hermano vivía a 2 cuadras a espaldas del negocio de esta casa y empezó a ver mucho movimiento, pasaban patrullas y patrullas y patrullas y se le hizo muy raro. ¿Y qué fue lo que hizo? Bueno, pues entonces decidió ir a asomarse a ver qué estaba pasando y se dio cuenta que en el lugar donde vive su hermano había pasado algo. Y lo que hizo fue correr y confirmó que su hermano había muerto. Y este hombre, desesperado, empezó a llamar por celular, le avisó a su hija, que su hija también llegó corriendo. Después llegó la que fue su esposa a consolar a la hija por lo que estaba pasando, y empezó a llegar toda la familia. Pero se enteraron cuando ya el daño estaba hecho. Este hombre vivía solo y había hecho público, había manifestado, entrevistando por ahí a algunas personas que lo conocían, les había expresado que se sentía solo y que quería pues dejar de sufrir, de estar solo. Este hombre se divorció, se volvió a juntar con otra mujer que también lo abandonó, y lo único que pensó él en esa época fue decir, porque lo manifestó, es decir, ¿para qué quiero seguir viviendo? No tengo quien me quiera, quien me atienda. El señor acababa de arreglar, tenía 60 años, acababa de arreglar su jubilación y vivía solo. Este hombre tomó una decisión, y en estas épocas mucha gente pasa por algo muy parecido, por la desesperación, pasan por momentos muy difíciles, muy complicados, en los que han vivido una vida tal vez llena de felicidad, tal vez llena de tristezas, tal vez llena de muchas cosas, pero decidieron ponerle fin. Y cuando la gente se acercó, cuando la gente empezó a preguntar y a ver qué era lo que sucedía, llegó por ahí un amigo de él y le dijo a otro familiar: él ya me había dicho que quería dejar de existir, y yo no le creí. Después de lo que él vio, se puso a pensar en ese lugar y empezó a reflexionar que él tenía exactamente los mismos síntomas que tenía su amigo que acababa de fallecer. Solo, dejado por la esposa, los hijos pues lo abandonaron. Y así está la humanidad en estos tiempos. Y la gente se pregunta: ¿qué voy a comprar de regalo? ¿Qué voy a regalarle a mis hijos? ¿Qué voy a regalarle a mi familia? Cuando el verdadero sentido de la Navidad es preguntar: ¿dónde va a nacer Cristo? ¿Dónde va a nacer Cristo el día de hoy? Porque Cristo nace todos los días en el corazón de una persona. Cada día que pasa, las misericordias que Dios tiene para la vida de los que creen son nuevas, pero también para aquellos que van a empezar a creer en Él. Y no se trata solamente de creer en Él. Ahí es donde empieza, ahí se da el parteaguas de la vida, de la existencia, del sentido de la vida de las personas. En el momento en que empiezan a creerle a Dios, es cuando Cristo ha nacido en la vida de ese nuevo creyente. Por eso nosotros celebramos todos los días el nacimiento de Cristo Jesús.
Porque ese es el sentido real de la Navidad. La Navidad no es más que una fecha comercial. Y hay gente que celebra en sí el nacimiento de Cristo como un 24 de cada 24 de diciembre, cada 25 de diciembre. Hay una celebración. Y es motivo de alegría para mucha gente porque se reúne en familia. Y eso es bueno, no estoy contra eso, yo creo que tampoco ustedes. Pero, ¿cuál es la esencia de la celebración? Hay gente que se sigue preguntando, ¿y qué va a pasar con mi vida? ¿Por qué mi vida no cambia? Y a este hombre que llegó a ese lugar, me tocó la oportunidad de platicar con él y de poder decirle, si usted ya se dio cuenta de esos síntomas, yo creo que es momento de ponerse a trabajar para que esos síntomas no lo lleven a tener el fin que tuvo su amigo. Y él me decía, ¿qué tengo que hacer? Pues lo único que yo le puedo decir es que Cristo lo ama. Que Cristo quiere nacer en usted. Que Cristo quiere que su corazón sea restaurado. Que sus heridas del alma sean borradas por completo. Porque Él es el único que puede borrar ese pasado que atormenta a mucha gente. Porque Cristo Jesús es el único que puede hacer que aquello que lo ha atormentado toda su vida termine por siempre. Y hay una anécdota que no me canso de contar porque tiene un sentido muy profundo que dice mi suegra. Cuando agarra una hoja de papel nueva, sin usar, y la hace bolita, y usted la empieza a extender otra vez, queda arrugada, ya no va a poder volver a hacer una hoja planchadita, blanca, porque ha quedado totalmente dañada. Así son las heridas de la vida. Cuando el corazón de esa persona ha sido lastimada, cuando ha sido mayugada, cuando ha sido ese ser ha sido lastimado por otro, quedan heridas que nunca pueden llegar a sanar. Pero hay un momento para ellos especial de restauración, cuando esa hoja arrugada se torna en una hoja nueva por completo y empieza a tomar forma como si fuera una hoja nueva, como si nunca antes hubiera sido usada, sin haber tenido maldad en su vida. Y eso representa cuando Cristo nace en el corazón de la gente. Tal vez usted diga, pues yo tengo un pasado muy oscuro, tal vez yo tengo un pasado muy negro, tal vez mi corazón está totalmente arrugado, magullado, herido, lastimado, pero quien se encarga de limpiarlo se llama Cristo Jesús. Por eso celebramos el nacimiento de Cristo, porque sin Cristo, si así hay muerte, imagínense qué esperanza tendría el pecador. ¿Y qué esperanza tendría aquel hombre que quiere ayuda pero no la encuentra? La única esperanza es Cristo Jesús. Dice, cuando Jesús nació en Belén de Judea en los días del rey Herodes, he aquí unos magos vinieron del oriente a Jerusalén, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Está al alcance, muy al alcance, como usted no se imagina. Gloria a Dios. Usted me va a decir, ¿qué tan lejos está? Si Dios está en el cielo, no está tan cerquita. No, lo único que yo le puedo decir es que nuestro Señor Jesucristo está a una cuarta de distancia. De este dedo a este dedo, ahí está la distancia en la que usted puede encontrar a Dios. Y usted me va a decir, caray, ¿eso cómo es? Muy sencillo. Mire, si usted se pone este dedo, aquí donde lo ve, este pulgar, en su boca, y con su dedo meñique se lo pasa hacia el lado izquierdo, va a conectar su boca con el corazón. Y es una distancia que Dios necesita para que Él pueda entrar a su vida, para que pueda nacer. ¿Y cómo funciona eso? Bueno, con su boca usted puede decirle a Dios, Dios entra a mi vida. Y en ese momento, Dios entra a su corazón. Esa es la distancia que hay solamente para aquel que cree. No solamente para el que cree, sino el que le va a creer a Dios. Porque con la boca se confiesa
pero con el corazón se recibe. Por eso le digo, de la boca al corazón hay una cuarta de distancia. Usted empieza a hablar, a decirle a Dios, entra a mi vida, Señor, y de la boca, al decir usted esas palabras, entra Dios a su corazón. Lo hace a través del Espíritu Santo. Usted me va a decir, bueno, pues es una fórmula muy fácil, muy mágica. Pues simplemente inténtenlo. Cuando usted se encuentre en esta situación complicada, difícil, Dios está escuchando. Dios escucha. Por si no lo sabía, la palabra de Dios nos dice que Dios no desprecia un corazón contrito y humillado. Y gracias a Dios porque a mí me escuchó. Y a todos los que están en este lugar también los escucharon. Por eso le damos gracias, porque ese fue el nacimiento de Jesús. Ese es el verdadero sentido del nacimiento de Cristo. Cuando Él nació, tuvimos vida nosotros. Cuando Él murió, tuvimos vida nosotros. Así que cómo no darle gracias. Y este es el sentido real de la Navidad. Porque Herodes se preguntaba, ¿y dónde está Cristo? ¿Dónde va a nacer? Pues en cada corazón. En cada uno de los corazones Cristo está esperando llegar a nacer. Ese es el lugar, es la respuesta que habría que dársele a todos aquellos que preguntan, y bueno, ¿y dónde va a nacer Cristo? Cristo va a nacer en el corazón de todos y cada uno de nosotros. Ese es el lugar que le corresponde a nuestro Señor. No se trata de buscarlo allá arriba, lejos, muy lejos, porque mucha gente busca a través de sacrificios, de rituales, de complejas repeticiones, frases, palabras. Buscan y no lo encuentran. Y si bien es cierto que están hablando con su boca, no están abriendo el corazón. No hay sufrimiento, no hay humillación. Y no hay necesidad realmente de Dios. Por eso mucha gente dice, ¿y dónde está Dios? ¿Dónde es donde ha nacido entonces? Es lo que se preguntaba Herodes. ¿Y dónde está? Pues, y mucha gente hoy se pregunta eso, ¿y dónde está Dios? Cuando más lo necesito no está. Pero la palabra es clara cuando nos indica a nosotros. Dios nació, Cristo Jesús nació en Belén. En aquel tiempo físicamente tuvo un nacimiento, pero tuvo una vida, se sacrificó por nosotros, murió, pero resucitó al tercer día. Y con ese acto de llegar a la vida nuevamente, al momento en que Él se levanta de ese lugar donde fue depositado, ahí en ese momento nos trae ese nuevo nacimiento a todos nosotros. Ese es el verdadero significado de la Navidad. Es lo que yo le puedo decir a usted que nos escucha a través de la internet, a través de la tecnología. Le puedo decir que mucha gente hoy se pregunta, y tal vez usted esté haciéndose esa pregunta, como lo hizo en ese momento Herodes. Y habiendo convocado a todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. ¿Dónde está para ir a verlo? Él tenía otros planes para ese nacimiento, para ese niño que acababa de nacer. Pero la verdadera respuesta que teníamos que darle y tenemos que seguir dando a todos aquellos que preguntan, ¿y cómo puedo alcanzar a Dios? Es precisamente diciéndole, con tu boca y con tu corazón. Ahí lo vas a encontrar. No está tan lejano. Cristo Jesús está a la mano. Está al alcance de su corazón, de su deseo, de su necesidad. Pero muchos no saben cómo realmente dar con Él. A Cristo Jesús se llega con un corazón humilde. Se llega con una necesidad. Se llega tal vez de rodillas, tal vez con lágrimas, pero con el verdadero deseo de seguir adelante. Hoy yo le puedo decir que a través de la palabra, ¿dónde está el Rey de los judíos que ha nacido? Yo le puedo decir que aquí está.
en este lugar, en este momento, en este instante, está en este lugar. Y lo digo porque se siente su presencia. Porque cuando usted lo recibe en su corazón, ya no puede preguntar dónde está Cristo Jesús. Porque está aquí, porque está en mi corazón, está en mi vida, está en mi cuerpo. Y está transformando mi mente. Y pasa a convertirme razón en su existencia, en mi guía, en mi caminar, en mi consejero, en mi paz, en mi restaurador, en mi sanador. Él es todo eso. Todo eso es Cristo Jesús. Y ya no tiene caso entonces preguntar en dónde va a nacer Jesús. Porque Jesús fue hecho para nacer en su corazón. Jesús ha sido creado para darle vida a mí, para darle vida a usted. Jesús fue creado para que fuéramos hijos de Dios, para que fuéramos juntamente con Él herederos del reino que Él tiene ya preparado para todos nosotros. Y porque su palabra lo dice, es que yo lo creo. Y he pasado de creerle a Dios, de creer en Dios, a creerle a Dios. Porque ahora yo le creo a Dios, porque Él me habla. Y usted se dirá, ¿y por qué a mí no me habla? Bueno, pues, porque usted no le ha dado esa oportunidad. Porque no ha prestado el oído para que el Espíritu de Dios hable a su corazón. Porque usted lo quiere oír con sus oídos físicos. Porque lo quiere ver con sus oídos físicos. Y solamente tiene que empezar por creer. Cuando usted ha decidido creer, entonces viene ese deseo por conocer más acerca de Él. Y cuando yo empiezo a conocer más acerca de Él, entonces Él me hace libre. Porque la palabra me dice, conocerás la verdad y la verdad os hará libres. Mientras yo no conozca la verdad, no soy libre. No soy libre, estoy atado, estoy esclavizado al pecado. Por eso esa es la diferencia de preguntarse en ese tiempo, ¿y dónde está Dios? Pues Dios está ahí, esperando escuchar de ese quien lo busca, decir, entra a mi vida, entra a mi corazón. Está a una cuarta de distancia. Esa es la distancia que hay entre usted y Dios. Si usted lo conoce, yo le puedo decir que si usted tiene ese deseo de aceptar a Dios en su vida, a Cristo en su corazón, el Espíritu Santo va a entrar a su vida y va a tomar posesión de su corazón. Esa es la diferencia. No solamente basta con creer a Dios, hay que empezar a creerle en su palabra. Así que, ¿cómo no confiar en Dios? ¿Cómo no creer que su palabra es fiel y verdadera? Porque entonces, ¿qué gano yo solamente con creer? O sea, el diablo, Satanás, también cree y tiembla ante su presencia. Pero eso a él no lo hace un hijo de Dios. Es todo lo contrario, él ya está condenado a la muerte eterna. Entonces, ¿qué es lo que Dios nos pide? Bueno, pues tenemos que hacer la diferencia. Tenemos que creer realmente, creerle a Dice